Señor y Padre, gracias por este día, gracias Dios porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre, un jueves más, Señor, delante de tu presencia, Padre, para alabarte, para bendecirte, Señor, para exaltar tu santo nombre, Dios. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, es un gozo, Dios, estar en tu presencia. Es un gozo, Señor, estar delante de ti, Señor, alabándote y bendiciéndote, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Recibe honra y gloria, Padre, este día, Señor. Recibe, Señor, la exaltación, Padre, de tu nombre, Dios. Te adoramos, Padre, te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios bendice nuestras vidas, Señor. Bendice cada persona, Señor, que está, Dios, en este tiempo, Padre, conectado, Señor Dios, a esta transmisión, Padre, para recibir tu palabra, para recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, levantamos, Señor, tu nombre, Padre. Te bendecimos, te pedimos, Señor, que envíes ángeles, Señor Dios, Padre, para que las personas que están hoy, Señor, reunidas, Señor, puedan recibir tu palabra, Señor. Padre, que cada iglesia, que cada congregación, que cada persona que está transmitiendo tu palabra, Señor, el día de hoy, de una o de otra manera, Señor, pueda recibir de ti, Señor, lo que tú tienes, Señor, para el pueblo, Dios, y que pueda ser transmitido, Señor, en bendición y en honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, recibe, Señor, la palabra, Señor. Recibe esa palabra, Señor, que activa, Señor, tu corazón. Recibe, Señor, ese clamor de tu pueblo, Padre. Oh Dios, que activa, Señor, tu mano para que tú hagas en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su familia. En el nombre de Jesús, Padre, derrama tu presencia, Espíritu Santo. Hoy quiero bendecirles, quiero declarar la palabra sobre sus vidas, sobre sus corazones. Amén. Que el Señor pueda derramar esa esencia que necesitamos y esa esencia por la que Él nos está llevando. Amén. Que podamos recibir esa palabra. Hoy vamos a hablar en el mismo tema en que hemos estado. No vamos a salir de este tema porque es un caminar que el Señor nos lleva. Ha sido interesante porque cada jueves podemos hablar de diferentes facetas del tabernáculo. Amén. De diferentes símbolos que ese tabernáculo nos muestra. Antes pensábamos que el tabernáculo era solamente una sombra o una forma que Dios usó para bendecir el pueblo de Israel en su caminar por el desierto, porque no había otra forma de hacerlo, no había otra forma de congregarse, no había otra forma de llegar a la presencia del Señor. Pero hemos podido ver y hemos podido aprender que el tabernáculo tiene toda una enseñanza de vida para nosotros hoy. Amén. Tiene una enseñanza de transformación, una enseñanza de cambio, una enseñanza de relación con Dios. Amén. Y hoy vamos a ver otra faceta de ese tabernáculo, más profunda, más hacia adentro, más unida a la presencia de Dios aún. Amén. Y el tema de hoy se titula Viviendo en su gloria. ¿Para qué? Es una pregunta. ¿Para qué nosotros tenemos que vivir en la gloria del Señor? Siempre hablamos, hermanos, lleguemos a la presencia del Señor, busquemos la presencia del Señor. Es necesario buscar la presencia, es necesario leer la palabra para que la presencia del Señor se manifieste. Es necesario que el Señor esté presente. ¿Pero para qué? ¿Para qué es necesaria esa presencia de Dios en nuestra vida? Amén. ¿Para qué es necesaria? ¿Para qué nosotros tenemos que buscar esa presencia? Amén. Y vamos a ir a la palabra
en Juan 10:9. Amén. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. El Señor es la puerta de bendición. Podemos ver que el tabernáculo solamente tenía 3 accesos, ¿verdad? Tenía el primero, que entraba a los atrios, que representaba a Jesucristo de una manera. Estaba el segundo, que entraba al lugar santo, que representaba a Jesucristo de otra manera. Amén. El primero representaba a Jesucristo como el sacrificio en la cruz. Amén. Como ese sacrificio que nosotros necesitábamos para entrar a un cambio, para salir de muerte a vida. Amén. La segunda puerta lo representaba como la palabra, como ese rema que nosotros necesitamos, esa redención que nosotros necesitamos para entrar a la presencia. Amén. Y la tercera puerta lo muestra como el resplandor de la gloria, como ese Cristo resucitado, ese Cristo que pagó un precio por nosotros. Amén. Que podemos ver que esos velos, cuando Él muere en la cruz del Calvario, ese velo es rasgado. ¿Por qué? Porque Él es esa entrada, por eso Él está representado en esas puertas, en esos accesos a la presencia de Dios. Amén. Él es esa puerta que necesitamos. No hay otro mediador, hermanos, no hay otro mediador. Dice la palabra: no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Amén. Porque solo por su sacrificio es que nosotros pudimos entrar y tener esa presencia de Dios viva, esa presencia de Dios donde usted siente, donde usted puede estar cara a cara con Él. Amén. Entonces nos muestra el sacrificio de Dios en la cruz, nos muestra el plan redentor de Jesucristo. Amén. Es lo primero que nos muestra este tabernáculo. Amén. Nos muestra ese sacrificio en la cruz. Segunda cosa que nos muestra, vamos a ir a Juan 1:14. Amén. Vamos a ir a Juan 1:14. Y como siempre les digo, vamos a llevar un poco de teoría, un poco de enseñanza, y luego que el Señor se manifieste con la palabra como Él quiere bendecirnos. Amén. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Entonces, el tabernáculo nos revela simbólicamente la divinidad de la Trinidad. Amén. Podemos ver en el atrio, podemos ver al Hijo. En el atrio vemos al Hijo. ¿Por qué? Porque el atrio nos habla de sacrificio, nos habla del Cordero, nos habla de lavar nuestros pecados. Amén. Nos habla de la humanidad, nos habla de Jesús como Hijo, como ese sacrificio que vino a pagar el precio por nosotros. Amén. El lugar santo nos habla del Espíritu Santo. Amén. Porque nos habla del alimento espiritual, nos habla de la luz de la palabra, de la redención, nos habla del amor y del amor por otros. Amén. De ser una ofrenda agradable a Dios. Entonces nos habla del Espíritu Santo, nos habla de las acciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el lugar santísimo obviamente nos habla del Padre. Amén. Nos habla del peso de gloria. Nos habla de la presencia continua de Dios en nuestra vida. Nos da identidad como hijos. Nos da esa plenitud de saber, como hablábamos el jueves pasado, nos da esa estadía permanente en Dios. Amén. Que ya no estamos pensando si somos hijos, si no somos hijos,
si tendremos salvación, si no tendremos salvación, si estamos en lo correcto, si no estamos en lo correcto, si hoy sigo la religión cristiana o si hoy me aparto. No, ya entendemos que no tenemos una religión, amén. Ya entendemos que no estamos en una religión, estamos en una relación permanente con el Padre, amén. Entonces nos revela simbólicamente la divinidad de Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y tercero, representa a la iglesia y al creyente operando dentro del plan divino de Dios, amén. Y esto lo respaldamos con la palabra en Éxodo 40:38, perdón. Disculpen, es que tengo algo en el ojo que me está afectando un poco, pero la gloria sea al Señor. Éxodo 40:38 dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. ¿Qué representa el tabernáculo? Bueno, representa su pueblo guiado por su presencia. Amén. Aquí podemos ver este punto 3, la presencia de la iglesia y del creyente operando dentro del plan perfecto. Con este versículo podemos ver que el tabernáculo representa, uno, su pueblo guiado por su presencia. Amén. Dice que de día había una columna de nube y de noche había una columna de fuego. Esa es la presencia de Dios, la presencia que guía a su pueblo, la presencia que nos lleva a los lugares donde el Señor quiere que nosotros habitemos. Amén. 2, representa la dependencia que nosotros debemos tener en Él. Amén. Cuando nosotros entramos, vean que esa presencia de Dios, yo quiero que usted en este momento, usted se imagine ese tabernáculo como estaba cerrado. Yo aquí tengo una muestra de ese tabernáculo. Podemos ver que el pueblo habitaba fuera del tabernáculo, pero el pueblo no podía entrar al tabernáculo, solo las personas que eran escogidas por Dios. En este caso, en la parte espiritual, solo los hijos de Dios, solo las personas que han pasado por ese fuego, porque en la entrada del tabernáculo estaba el fuego, recuerden, el altar del holocausto estaba ahí, donde se quemaba el sacrificio, donde se quemaba la carne, donde se quemaba lo inmundo. Amén. Entonces, solo las personas que pasan este proceso, solo las personas que vivimos este proceso de tabernáculo espiritual, podemos llegar a la presencia del Señor. En aquel tiempo era un poco injusto, se podía decir, porque solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar a esa presencia. Pero Jesucristo rasgó ese velo, hermanos. Jesucristo rasgó ese velo y ahora solamente los que amamos al Señor, solamente los que buscamos al Padre en espíritu y verdad podemos entrar. Y eso no es para pocos, eso es para todos. Solamente que no todos toman ese sacrificio, no todos toman ese reto, no todos toman esa decisión de buscar a Dios en espíritu y verdad. Amén. Entonces nos enseña a depender de Dios, nos enseña a buscar esa dependencia. Amén. Tercero, nos enseña a que tenemos que habitar en Él. No tenemos que habitar con Él. Muchas veces creemos que tenemos que habitar con Dios y le decimos: Dios, ven y visita mi casa, Dios, ven y trae tu presencia. Ponemos quizás una imagen de Dios para que Él habite en nuestra casa, pero Dios no quiere habitar en nuestra casa. Dios quiere que nosotros habitemos en Él, que nosotros moremos en Él, que nosotros entremos a ser uno con Él.
Amén. No una visita, sino una presencia permanente. Amén. Y cuarto, dice que seamos luminares para que otros encuentren el camino. Amén. Nosotros tenemos que ser esa lumbrera. Nosotros tenemos que ser esas personas que estén ahí. Dice que el versículo de Éxodo que leímos, dice al final, y vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Nosotros tenemos que estar a la vista del pueblo. Nosotros tenemos que estar a la vista de aquellas personas que no conocen el camino y que necesitan a alguien para conocer ese camino. Si nosotros somos uno más del montón, hermanos, si nosotros estamos ahí y caminamos igual que el mundo y hablamos como el mundo y vivimos como el mundo, ellos no saben cuál es la diferencia. Ellos nunca van a entender que necesitan una redención. Ellos nunca van a entender que necesitan un cambio. Ellos nunca van a entender que necesitan una relación íntima con Dios para poder estar cerca de Dios. Sino que simplemente cuando le necesito le busco, cuando le necesito oro, cuando le necesito hablo y punto. Nosotros tenemos que ser esos luminares, hermanos. Como hablaba el jueves pasado, y tal vez usted sienta que estos jueves he estado redundando mucho en las mismas enseñanzas, en la misma práctica. Lo que pasa es que si usted compara las enseñanzas, usted va a ver que hay unos que nosotros somos lumbrera para que otros encuentren el camino, para que otros se ubiquen en el camino, para que otros encuentren cuál es la verdadera razón y el plan que Dios tiene para ellos. Pero otras veces tenemos que ser lumbreras para dirigir a los que ni siquiera conocen a Dios, para los que ni siquiera conocen que hay un plan y un propósito de Dios para sus vidas. Porque aunque usted no lo crea, hermanos, hay muchas personas que todavía no saben que existe Dios. Amén. Saben que existe una religión, saben que existen más de 500 religiones en el mundo, pero no conocen al Dios verdadero, no conocen al Dios que redime, al Dios que salva, al Dios que levanta. Entonces tenemos que ser luz para esas personas. Tenemos que ser testimonio para los que andan apartados, pero tenemos que ser presencia de Dios para los que no quieren compromiso con Dios. Amén. Tenemos que caminar en diferentes áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué tenemos que tener? Ya hoy estamos llegando a la penúltima semana de este mes. Ya la otra semana proféticamente vamos a estar hablando de cómo entrar al lugar santísimo. Amén. De qué debemos tener, qué debemos hacer para entrar al lugar santísimo. Y yo hoy le voy a dejar varios tips para que usted pueda apurarse y correr si se ha quedado un poquito atrás, para que usted pueda apresurar su camino y pueda entrar al lugar santísimo y pueda adorar al Señor en su presencia. Amén. Entonces vamos a hablar de 3 cosas que tenemos que tener antes de entrar al lugar santísimo. Y las encontramos precisamente en el lugar santo. Amén. La primera nos la muestra la lámpara que está en el lugar santo. Esa lámpara de 7 brazos. Esa lámpara, recuerda que hablamos la semana pasada, que habla de un solo candelabro con 6 brazos, 3 a cada lado, que representa al pueblo de Dios, tomado de Cristo, porque ese centro representa a Cristo y nosotros como pueblo estamos unidos. Mas ese candelabro es hueco. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el aceite de la unción tenía que llenar ese candelabro para que pudiera alumbrar. Amén.
Entonces, ¿qué representa en nosotros la lámpara? Bueno, representa la revelación. Esa revelación que estamos teniendo en este tiempo. Esta revelación, disculpen, que nos ha hecho crecer en el Señor, que nos ha hecho madurar en el Señor. Amén. Esa revelación que nos ha hecho ver las cosas que Dios tiene para nosotros de una manera sorprendente, algo que no entendíamos, algo que no conocíamos, algo que no sabíamos que existía, algo que solamente vimos como una tienda de campaña más, algo que Dios usó para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero que para mí hoy no me sirve para nada. No, es esa revelación, amén. Podemos ver que el lugar santo nos ha enseñado esa revelación, la revelación de esa lámpara. ¿Para qué ocupamos la revelación de esa lámpara? Y aquí es donde nos vamos a empezar a encaminar. ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios? Amén. Esa revelación nos lleva a la satisfacción. ¿Qué satisfacción? Bueno, el poder ver la mesa de los panes nos habla de satisfacción, nos habla de llenura, nos habla de estar satisfechos, nos habla de poder sentirnos bien como nosotros somos, de sentirnos plenos con lo que estamos haciendo, de entender que somos hijos amados por Dios. Amén. Que no solamente hoy me voy a congregar si tengo tiempo, o no importa, este culto queda grabado y lo veo después. No, sino que es ese anhelo por comer la palabra, es ese anhelo por aprender de la palabra, es ese anhelo por saber que necesito saber. Amén. Ese anhelo que yo diga, necesito más. Y aprendí hoy más y necesito más. Y quiero más y quiero más. Es esa satisfacción de la palabra. Amén. Hay veces nosotros comemos cosas y solamente comemos. Y nos sentimos llenos y sentimos que nos vamos a desmayar de la llenura. Pero no sentimos satisfacción. Al momentito, al pequeño tiempo ya tenemos hambre. ¿Por qué? Porque solamente lo que comimos nos llenó, pero no nos satisfació nuestra necesidad. Amén. Entonces, igual es la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros solamente conocemos la palabra por religión o porque me dijeron que necesito escuchar la palabra, esa palabra solamente nos va a llenar en el momento. Nos va a hacer sentir culpables, nos va a hacer sentir que tengo que cambiar mi vida porque estoy mal, tengo que cambiar mi forma de hablar porque estoy actuando mal, tengo que ordenarme, tengo que hacer, es como promesa de fin de año, ¿verdad? Tengo que hacer, pero cuando entra el año o cuando entran los tamales ya se nos olvidaron las promesas de adelgazar y de hacer ejercicio, ¿verdad? Igual pasa con la palabra. Cuando escucho la palabra tengo que hacer, tengo que cambiar, pero cuando vienen los placeres de la carne, cuando viene la tentación del diablo, cuando viene la presión de la sociedad, cuando viene la maldición del infierno tratando culpa y trayendo culpa sobre nuestra vida, se nos olvidó lo que teníamos que hacer. Se nos olvidó la bendición que teníamos que conquistar. Se nos olvidó el cambio que teníamos que tener. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en esa presencia, hermanos, cuando nosotros estamos alumbrados por la presencia de Dios, no deslumbrados, sino alumbrados por la presencia de Dios, es cuando anhelamos ese pan, cuando anhelamos ese alimento, cuando podemos saciarnos de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando tenemos ese alimento y estamos saciados de esa palabra? Ay, hermanos, viene persecución. Amén.
Viene persecución. ¿Usted qué creyó que le iba a decir? Que viene la gloria plena de Dios y que todo va a bajar del cielo y que nos van a bendecir, y que no, viene la persecución, porque es cuando Satanás entiende quiénes somos nosotros, porque es cuando Satanás sabe que usted es un peligro. ¿Por qué? Porque Dios no necesita tenerlo a usted bien. Dios necesita que usted entienda que usted es un guerrero, que usted es una guerrera de Dios, que usted tiene que pararse en la brecha. Y cuando usted entiende eso, esa es la revelación que viene sobre su vida. Cuando usted se para y usted dice: ya no estoy anémica, ya no estoy anémico, ya no tengo temor, ya no tengo ese miedo de que si hago no hago bien las cosas. Cuando ya sale de usted esa anemia espiritual, cuando ya lo deja esa anemia espiritual que lo hace estar cansado, que lo hace estar agobiado, que lo hace no tener ánimo por la palabra de Dios. Cuando ya usted lee la palabra y a usted no lo duerme, y si lo duerme pues se despierta y sigue, y usted entiende que usted tiene que vencer esas tentaciones, cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a clamar al Señor, entonces es cuando Satanás viene a perseguirlo, es cuando Satanás viene a golpearlo. Entonces usted no piense que si usted está teniendo persecución por la palabra, no persecución por cuanto ando mal, entonces las consecuencias malas me están persiguiendo. Es diferente la persecución por la palabra. Cuando usted siente eso, hermano, es porque la presencia de Dios ya marcó su vida. Cuando ya usted pudo entender quién era usted en Dios, cuando ya usted se pudo parar en la brecha y decir: ahora sí, de aquí nadie me mueve, de aquí nadie me levanta, de aquí nadie me estorba, de aquí nadie me golpea, porque yo me voy a mantener, yo sé cuál es mi posición. Como yo les decía a los líderes un día de estos, la visión de la iglesia no es del pastor, hermanos. La visión, la iglesia, la congregación, el llamado no es del pastor, ¿sabe? Es de cada uno de los miembros. Tú nunca digas: pastor, yo te voy a ayudar con una ofrenda. Pastor, yo le voy a ayudar con ir a limpiar la congregación. Pastor, yo le voy a ayudar con hacer tal cosa. No, eso no es una ayuda. ¿Sabe? Eso es un deber. Si Dios te plantó en esa congregación, si Dios te plantó en esa iglesia, si Dios te plantó allí, ¿sabes? Es para que tú des frutos. Cuando Dios te plantó ahí, no es para que el árbol venga y te cubra y te tape tu vida para que el sol no te queme. ¿Sabe? Porque si eso pasa, te vas a morir, porque necesitas la luz del sol. Tú tienes una obligación con tu iglesia, tú tienes una obligación con tu pastor, tú tienes una obligación con tu llamado. Por eso es que viene la persecución, porque cuando nosotros entendemos eso, ¿sabe? Cuando nosotros entendemos eso, es cuando viene la alabanza. Cuando viene la adoración a nuestra vida, cuando nosotros podemos levantar las manos y decirle: Señor, no importa donde yo me encuentre hoy, como dijo Pablo. Pablo predicaba de la cárcel, Pablo predicaba de la isla, Pablo predicaba de los peores lugares donde él se encontrara, y él siempre adoraba a su Señor. Dice la palabra que cuando él empezó a adorar al Señor, dice que las puertas se abrieron de la cárcel, las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras, tú te haces libre. Cuando tú adoras, tú provocas libertad, tú provocas que el Señor venga y que destruya ataduras y que destruya cadenas. Aleluya. Cuando tú entiendes la revelación a través de la lámpara, cuando tú estás satisfecho a través de esa mesa de panes, es cuando tú te paras al frente de ese altar del incienso.
y viene esa adoración y sale esa adoración de ti y tú puedes alabar al Señor y tú le puedes decir al Señor: a pesar de lo que estoy viviendo, gracias. A pesar de lo que estoy sintiendo, gracias. Señor, a pesar de lo que yo viva, gracias. Señor, a pesar de lo que yo pase, gracias, Señor. Gracias por todo. Le mandó a decir Dios al pajarito que le dijo: estoy mal y siempre tengo que quejarme porque todo me va mal, todo me va mal. Y dice el cuento, dice la historia, que el pájaro, cuando pasó el ángel, le dijo: pregúntale a Dios, dile a Dios qué tengo que hacer para salir de esta maldición en la que me encuentro. Y Dios le dijo al ángel: dile que todo lo que le pase, diga: gracias Dios por esto. Gracias Dios por esto, gracias Dios por esto. Y pasó el tiempo, y el ángel pasó y vio que el pajarito estaba próspero y estaba levantado. Y le dijo: ¿qué has hecho para estar así? ¿De qué he hecho? Todo me iba mal, pero yo siempre decía: gracias Dios por esto. Y cuando me pasaba algo malo, yo le decía: gracias Dios por esto. Y cuando me venía una tempestad, yo decía: gracias Dios por esto. Y siempre dije: gracias Dios por esto. Entonces las cosas dejaron de pasar negativas. Dejé de ver las cosas negativas y comencé a levantarme y comenzaron a pasar cosas positivas, y los que me hacían daño se cansaron de hacerme daño. Entonces ya no tengo enemigos, y cuando los que me robaban oían eso, entonces ya entendieron que no me podían molestar y se apartaron. ¿Sabe? Porque cuando nosotros alabamos al Señor, Satanás va a tener que huir. Satanás no puede tener otra cosa que hacer en nosotros. ¿Y sabe por qué Satanás huye? Porque sabe que llegamos a su presencia. Porque sabe que Dios está cerca. Porque sabe que cuando estamos delante de esa presencia es porque solamente hay un velo. Solamente hay un paso para que Dios esté allí con nosotros. Aleluya. Ese altar del incienso soltaba ese aroma de gloria, aleluya, soltaba ese aroma de gloria. Dice la palabra, hermanos, en Salmos 96, del 8 al 10, vamos a leerlo. Salmos 96, del 8 al 10, hermanos, vamos a leer la palabra. Aleluya. Dice la palabra: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Aleluya. Santo es el Señor. Sabe, hermanos, una vez que hemos probado, sabremos adorar en espíritu y verdad. Cuando nosotros hemos entendido lo que es la adoración, cuando nosotros hemos entendido este proceso que hemos llevado, este proceso donde nos levantamos a ayunar y nos da de todo, nos da cansancio, nos da hambre, nos enfermamos, pero ayunamos, pero nos postramos. Cuando nos arrodillamos, cuando llegamos a la presencia del Señor a adorarle, no entendemos ni lo que estamos haciendo y solamente lloramos delante del Padre. Este proceso, tenemos un mes de estar leyendo el Nuevo Testamento y hemos leído el Nuevo Testamento muchas veces, pero esta vez lo hemos leído en la presencia del Señor. Esta vez lo hemos leído para estudiarlo, para entenderlo, para profundizar en la palabra. Y el Señor ha traído una revelación tan hermosa, tan hermosa. Hemos aprendido a ver al Señor de una manera hermosa en este mes de leer esa palabra con entendimiento. Amén. Hemos sentido lo que es estar vivos.
Hemos sentido lo que debemos vivir, lo que debemos caminar. Ahora sabemos cuál es nuestro norte. Ahora entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Aleluya. Ya no es solamente una religión. Es una profundidad en el espíritu. Es una profundidad en el espíritu, es una honra, es una gloria del Padre, es un peso de gloria que estamos sintiendo, ¿sabe? Ya a mí me huele a victoria, a mí me huele a honra, a mí me huele a presencia de Dios. Aleluya, es un tiempo donde el Señor nos ha llevado a caminar y a entrar en ese proceso de adoración, en ese proceso de gloria con el Señor. Amén. Yo estoy muy ansiosa de que llegue el 6 de noviembre, porque el Señor tiene un regalo para nosotros. ¿Sabe? Porque el Señor está preparando mesa para nosotros. El Señor está marcando. ¿Sabe? Porque hemos caminado, porque nos hemos dispuesto, porque hemos buscado la presencia del Señor, porque sabemos que hay algo más allá de lo que el Señor nos ha tenido en este tiempo, donde solamente le dijimos, Señor, que danos esas migajas que caen de la mesa, danos esas migajas, y con esas migajas las jugamos, Señor. Ya el Señor y nosotros, hermanos, nos cansamos de estar alimentados de esas migajas. Ahora viene la gloria, ahora viene la presencia, y hemos vivido esa presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Hemos vivido esa presencia. Yo no sé si usted ya se siente al frente de ese velo del templo. Yo no sé si usted se siente allí. Pero yo quiero invitarle a leer y a escudriñar nuevamente una palabra que durante estos 2 años de pandemia, que durante estos 2 años que ha pasado esto, todo mundo recita esta palabra. Pero yo hoy quiero que usted la vea con entendimiento. Y yo quiero que abra la palabra del Señor en el Salmo 91. Amén. Yo quiero que veamos esta palabra con entendimiento. Salmo 91, del 1 al 2, dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Quiénes pueden tener en este momento ese carácter? ¿Quiénes sienten esa autoridad de parte de Dios para poder levantar su mano y decirle: Señor, yo que habito al abrigo del Altísimo, Dios, yo que ahora que estoy aquí bajo tu abrigo, Dios, yo decido morar bajo tu sombra. Yo decido saber que no haya otro más potente y más poderoso que tú. Padre, yo sé que tú eres mi esperanza y que tú eres mi castillo. Aleluya. ¿Quién puede declarar esa palabra ahora? Usted siente ahora la diferencia de decir este versículo. Usted puede sentir ahora la diferencia que hace 2 años, cuando lo decíamos con temor, cuando lo decíamos con angustia, cuando lo decíamos con el entendimiento de pedirle: Señor, por favor, llévanos a esa presencia, por favor, que yo pueda habitar, por favor, Señor, no lo merezco, pero por favor, escóndeme allí, por favor. ¿Cuántos pueden entender ahora que no era por favor, que era que usted tenía que caminar a esa presencia? Que era que usted tenía que buscar y anhelar estar allí en esa presencia. ¿Cuántos pueden entender que no es solamente porque Dios
me quiere mucho y porque Dios me tiene paciencia y porque yo soy la niña chineada de Dios, entonces Dios me va a cubrir aunque yo ande en pecado, aunque yo ande haciendo lo incorrecto, aunque yo hable mal, aunque yo hable cosas negativas, aunque yo no busque del Señor, el Señor me va a guardar. No, el Señor sí te ama y el Señor sí tiene un plan específico para ti, pero solamente si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo. Y habitar bajo el abrigo no es que Dios venga a habitar donde tú estás. Señor, ven y cúbreme. Señor, guárdame. Señor, yo voy para el bar, pero tú me guardas. Señor, yo hablo vulgaridades, pero tú me cubres. Señor, yo ando con malas personas, pero tú tienes cuidado de mí. Señor, tú tienes que estar, Dios, donde yo esté. Tú tienes que cuidarme donde yo esté. No. Tú tienes que ir donde habita el Altísimo para estar bajo su abrigo. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes lo que nos enseña el tabernáculo? No es que Dios venga a cuidar tu maldad. Es que tú dejes la maldad para que Dios guarde tu vida. Es que tú dejes lo malo, es que tú dejes el mal camino para que Dios pueda respaldar la decisión que tú tomaste. Sabes, es tiempo de que dejes de perder. Es tiempo de que dejes de perder. Quizás usted me diga, ya para qué, ya lo perdí todo. Ya lo perdí todo. Es tiempo de que dejes de perder. Si ya perdiste lo que tenías, empieza a buscar un nuevo amanecer en el Señor. Empieza a caminar en ese abrigo que dice la palabra, que te va a dar esperanza, que te va a dar cobertura, que te va a dar casa. Dice la palabra, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú no puedes decir ahora, yo no confío en nadie. Porque si Dios es parte de ese nadie, estás mal. Tienes que confiar en Dios. Tienes que conocer a Dios. Lo que ha pasado en tu vida no ha sido por culpa de Dios. Ha sido por culpa de tus decisiones. Ha sido por culpa de que te has apartado. Ha sido culpa de que has procrastinado muchas cosas que has tenido que hacer y las dejaste atrás. Mañana lo hago, después lo hago, después hablo. Después lucho por esto, después veo a ver. Después. Pero ya hoy llegó el presente de ese después. Ya hoy llegó el presente de eso que dejaste atrás. ¿Por qué? Porque tu tiempo ha pasado, tu vida ha pasado y muchas oportunidades han quedado atrás. Ahora hay una buena noticia, sí, y el Señor te la está dando hoy. Tú puedes entrar en cualquier momento a esa presencia. Tú puedes buscar en cualquier momento ese amor del Padre. Pero tienes que decidir caminar y buscar esa presencia. Amén. Dice la palabra que cuando tú adoras, tú te ves frente a ese velo. Y vamos a ir a Mateo 27, 50, 51. Amén. Mateo 27, 50, 51. Amén. Dice la palabra, mas Jehová, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó su Espíritu. Él estaba en la cruz y murió. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos.
de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, estaba el velo. Y dice que el velo, lo normal es que se parta de abajo hacia arriba, porque es donde se rasga, donde se revienta, pero ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque en ese momento que Jesús murió, Jesús abrió el velo, abrió la entrada, abrió la presencia de Dios hacia los hombres. Amén. Abrió la entrada. Ya no más velo, ya no más oscuridad, ya no más limitaciones, ¿sabes? Ya no tienes más limitaciones, ya no hay nada que te limite para entrar a la presencia de Dios. Lo único que te limita es tu actitud, lo único que te limita es tu incredulidad, lo único que te limita es tu compromiso. Eso es lo único que nos limita, pero por parte de Jesús ya no hay nada que nos limite. Entramos a esa presencia, hermanos. Y usted sabe qué pasa cuando entramos a esa presencia. Perdón, no les dije que guardaran el Salmo 91. Vamos a volver ahí una vez más, porque el Salmo 91 nos dice que recibimos cuando nosotros guardamos esa presencia, que recibimos cuando nosotros entramos a ese lugar santísimo. Amén. Yo les voy a decir y les voy a dar una primicia de lo que vamos a recibir el otro mes. Amén. Cuando entremos proféticamente a ese lugar santísimo, y vamos a leer en Salmos 91 del 3 al 16, amén. Salmo 91 del 3 al 16 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te cubrirán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. Aleluya. Vamos a sacar de este versículo 10 beneficios de habitar en la presencia del Señor. Amén. Y con estos 10 beneficios vamos a ir concluyendo. Amén. El primero dice: nos libra de las ataduras. Amén. Dice: nos libra de las ataduras. De esas ataduras que están en tu vida, de esas ataduras que no te dejan avanzar, de esas ataduras que te detienen, de ataduras. Dice la palabra: nos libra de las ataduras. Amén. Dice: nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Nos libra del lazo del cazador, o sea, nos quita ataduras. No es el que viene detrás de nosotros, es esas ataduras de nosotros, es esas ataduras de incredulidad, esas ataduras de enfermedad, esas ataduras
que no te dejan avanzar, esas ataduras que muchas veces sentimos que nos tienen de aquí y no nos dejan caminar. Amén. La 2 dice, nos cubre. Él nos cubre, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él nos cubre, no solamente nos libra, Él nos cubre. Estamos allí, estamos cerca de Él. Imagínese en sus brazos, imagínese a Dios teniéndolo en sus brazos, teniendo esa presencia del Señor delante de ti. Él te cubre, Él te cubre. Esta palabra no es para todas esas personas que la ponen en las redes sociales. Esta palabra no es para todas esas personas que la declaran y la declaran y la declaran y no saben qué están declarando, no saben qué están buscando, no saben dónde se encuentra esta cobertura. Amén. El tercero dice, nos quita el temor. Dice, no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Sabes, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el Señor nos guarda. Es como un niño. Cuando un niño no ve a su padre, ese niño llora, ese niño se angustia, ese niño tiene terror. ¿Por qué? Porque no sabe, pero puede ver a su padre y de frente de él pueden haber 10 terroristas con metralla, que él sabe que ahí está su padre y que él sabe que no va a tener temor porque ahí está su padre. Él cree que su padre está blindado, yo no sé, pero hay confianza en el Padre. Amén. Eso pasa cuando nosotros estamos en el abrigo del Señor. Tenemos esa confianza. Sabemos que quizás en la noche no podemos ver bien. Y sabemos que quizás eso que se oye afuera quizás es un gato y sentimos que es un dragón. Pero ahí está nuestro Padre. Amén. Cuarto dice, nos cubre de la enfermedad. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, hermanos, no hay enfermedad que nos venza, no hay enfermedad que nos destruya. Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor nos lleva en su tiempo y su momento. Usted quizás me diga, los hermanos que han muerto ahorita de COVID no murieron de COVID, murieron porque era el tiempo de Dios. Y porque Dios había marcado de esa manera que ellos partieran a su presencia. Partieron en paz, partieron en bendición. ¿Sabe? Cuando yo entiendo eso, yo puedo estar en paz. Y si hoy el Señor me llama por una enfermedad o me llama por lo que sea, eso es solamente un instrumento que Dios usó para llevarme a su presencia, pero no porque Satanás lo mandó para destruirme. Amén. Yo tengo que entender eso. Cuando yo parto, porque es el tiempo del Señor, yo voy a partir en paz. Las personas de Dios que han partido en paz porque saben quién es su Dios. Amén. Entonces, Él nos va a librar de la pestilencia, Él nos va a librar de ese terror y de esa mortandad. Amén. El quinto punto dice, nos libra del enemigo. Amén. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No es lo mismo que el Señor nos guarde de los lazos del enemigo, que el Señor nos guarde de las ataduras, a que el Señor nos guarde de los enemigos, de esos enemigos que nos tienen envidia, de esos enemigos que hablan mal de nosotros, de esos enemigos que están ahí acechando nuestras vidas para destruirla. Amén. Dice, nos cubre, nos libra del enemigo. El sexto dice, veremos la recompensa de parte de Dios. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, uy, qué bueno, es que vea lo que está pasando ese fulano, se lo merece. Se lo merece lo que está viviendo. Eso es lo que el Señor dijo, que íbamos a ver la recompensa de los impíos. No, ese no es el punto, hermanos. No es gozarnos
por lo que los impíos están viviendo. Es saber que no importa lo que se esté viviendo allá afuera, y no importa lo que están pasando, y no importa lo que la gente cree, es que tu alacena nunca va a tener necesidad. Es que tu mesa siempre va a estar dispuesta, siempre va a estar con alimento. Es que tus cuentas siempre van a estar pagas. ¿Por qué? Porque es tu recompensa. Porque dice la palabra que cuando el mundo y el pueblo estaba pereciendo y estaba cayendo en calamidad, dice que el siervo del Señor era próspero. Y cuando el pueblo caía en más calamidad, el pueblo de Dios era más próspero. Aleluya. Tú tienes que entender que si tú estás bajo el abrigo del Altísimo, tú no vas a padecer de nada. Amén. Dice el 7, tendremos protección de ángeles. Aleluya, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Sus ángeles mandará. Tú no estarás solo, tú no caminarás solo, tú serás guardado por la presencia del Señor. Amén. Tú verás la presencia del Señor. Tú puedes ver que hay 1000 demonios allá afuera, pero a tu lado no van a poder tocarte, porque están los ángeles de Jehová, porque está el abrigo del Padre, porque está la protección del Altísimo sobre tu vida. Aleluya. Dice el 8, el cuidado del Padre estará contigo. Dice, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dónde irá? Dice que enviará ángeles a guardarte, enviará ángeles a protegerte, pero no dice que irás en las manos de los ángeles. No dice que los ángeles te llevarán en sus manos, no dice que en sus manos, en las manos de Dios, en las propias manos del Padre, hermano, ahí estarás tú. Dice, Él te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Él te va a guiar, Él te va a honrar en el lugar donde tú debes de estar. Amén. Quizás has vivido pidiéndole a Dios 1000 cosas. Quiero una casa, quiero este trabajo, quiero esta posición, quiero. Pero cuando entraste a habitar al abrigo del Altísimo, el velo se rasgó. El velo se rasgó, hermanos, y las puertas se abrieron. Y todo lo que tú anhelabas y todo lo que tú viviste años pidiéndole al Señor en incredulidad, pidiéndole al Señor en pecado, pidiéndole al Señor con falta de fe, pidiéndole al Señor con falta de compromiso, todo lo que pasaste años solamente por habitar en su presencia, las puertas se abrieron. El Señor habló. Y el Señor trajo la bendición a tu vida. Y con esto te contesto, porque han pasado años que Dios no te contesta. Porque hay cosas que no se dan fuera del lugar santo ni del lugar santísimo. Hay bendiciones que no se dan en los atrios, mucho menos en los campamentos. Amén. Si tú habitas en el atrio, no vas a recibir. Y si tú habitas en el campamento, más bien Dios se va a alejar de ti. Porque va a dejar que tú vivas de acuerdo a tus consecuencias, a lo que tú decidiste. Amén. Dice el 9, tendremos autoridad para reprender. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro de león y al dragón. Aleluya. Tendrás autoridad para hablar. Tú dices, es que yo oro y Satanás siempre está ahí, y Satanás siempre me está robando, y Satanás siempre me está destruyendo, y Satanás siempre viene a tomar lo que es mío, y Satanás siempre viene a vararme, y Satanás siempre viene a detenerme, pero es que yo oro, pero es que yo ayuno, pero es que, ¿sabe, hermanos? El ayuno no es para reprender al diablo. El ayuno es para darte la autoridad de pararte y tú reprender al diablo.
Dice la palabra de que tú tengas la sabiduría, de que tú entiendas cuándo tú puedes reprender a Satanás, pero cuándo tú tienes que detener a Satanás, cuándo tú tienes que mantenerlo ahí lejos, mantenerlo. Dice la palabra, resistir al diablo. Tú tienes que saber cuándo lo reprendes y tú tienes que saber cuándo lo resistes. Amén. Pero eso solamente habitando en el abrigo del Altísimo lo puedes entender, aleluya. Y dice el 10, recibiremos su herencia. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le mostraré en alto, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Oh santo. ¿Sabe qué recibiremos? La herencia. ¿Sabe por qué recibiremos la herencia, hermanos? Porque somos hijos. Porque somos hijos. Muchas veces vamos y hablamos en la calle y le decimos a los impíos, hermanito, quiero hablar con usted. Hermanito, quiero preguntarle algo. Hermanito, le decimos al impío, ¿sabe? Si usted es hermano del impío, déjeme decirle, no quiero conocer su padre. Gracias. Tú tienes que entender que si en la iglesia se te llama hermano, si yo puedo decir es que mi hermano, es que mi hermana, no es una forma de hablarnos, no es una forma de decirnos, no, es que somos hijos de un mismo Padre. Amén. Somos hijos de un mismo Padre. Por eso yo siempre te he enseñado que un impío no te diga Dios te bendiga. Que un impío no te diga que mi Dios te guarde. Amén. Que un impío no te diga en el nombre de Dios. Que Dios te supla. Cuando una persona te habla así y es inconverso, tú tienes que decirle, sí, amén, que mi Dios me guarde. Sí, amén, que mi Dios me supla. Sí, amén, que mi Dios me bendiga. Y usted le hace la salvedad. Yo no sé cuál es tu Dios. Yo no sé a qué Dios tú le sirves. Pero yo le sirvo a mi Dios. Claro, no se lo vas a decir así, ¿verdad? Pero sí lo vas a declarar a los aires. Que mi Dios me bendiga. Que mi Dios me guarde. Usted le dice a los aires, mi Dios. Yo declaro la palabra de mi Dios. Yo declaro la honra de mi Dios. Yo hoy declaro la presencia de mi Dios. Amén. ¿Por qué? Porque usted está declarando, mi Dios es mi Padre. Mi Dios es el que me dio nombre. Mi Dios es el que me da la herencia. Mi Dios es el que me guarda. Mi Dios es el que me unge. Aleluya. Podemos entender, hermanos, podemos ver cómo solo bajo la presencia de Dios vamos a tener los beneficios del Salmo 91. Cómo solo bajo esa presencia de Dios vamos a entender quién es Dios en nosotros. Ahora ya puedes entender por qué es necesaria la presencia de Dios. Ahora ya podemos ver por qué es necesario que el Señor descienda sobre nuestra vida. Ahora ya podemos entender por qué lo que tú cantas marca tu vida. Hay personas que me dicen, pastora, pero no es malo escuchar música inconversa. Sí. No es malo tal vez. No es pecado, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque cada escenario marca al quien usted le está dedicando la música. Amén. Y usted puede declarar palabra y usted puede desatar palabra. Pero ¿a quién usted le está desatando esa palabra? ¿A quién usted está honrando? ¿A quién usted está honrando?
Hay canciones, son solo para bailar, ¿qué importa? Sí, pero dice que ahí a la vuelta de la esquina viene el brujo rumbeando. Y los cristianos la cantan y la bailan y dice la misma canción que la gozan. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, no son solo letras. No son solo letras. Así como yo levanto mi voz y digo, el centro de mi vida eres tú. Tú bendices mi vida, tú bendices mi entorno, tú me llenas, tú me unges. Así como yo hago pacto con Dios, con la alabanza. Así Satanás hace que yo haga pacto con él, con la música que cantamos. Y Satanás sabe de eso. Porque Satanás era el que provocaba la alabanza en el cielo. Por eso la alabanza y la adoración son tan importantes, hermanos. Por eso la alabanza y la adoración son tan importantes. Porque Satanás sabe lo que eso pesa para Dios. Porque Satanás sabe cómo tocar y cómo atar el corazón con una canción. Satanás sabe cómo atar los corazones con una canción. Por eso él pone canciones pegajosas. Hay canciones que usted las oye hoy y te duran 3 días dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y quizás no te sepas la letra, pero la música está ahí, está ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque Satanás fue un músico por excelencia. De Satanás salía la melodía del cielo hasta que él decidió apartarse y rebelarse contra Dios. Por eso yo tengo que guardarme de qué música yo escucho. Por eso yo tengo que guardar mi corazón. Por eso yo tengo que guardar mi vida. Usted me dirá, todo es pecado, todo es pecado. No, no es pecado, pero no es conveniente. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué tú escuchas? Muchachitas cristianas poniendo su foto de perfil, de estado, con canciones que las denigran, que hablan mal de ellas, que hablan mal de su cuerpo, que hablan mal de su condición de mujer, y ahí las están cantando, y ahí las están declarando. Sabes, tienen que guardarse, tienen que guardarse. Tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestra vida solamente frente a ese tabernáculo. Solamente frente a ese lugar santísimo, solamente frente a esa presencia, hermanos, es que vamos a recibir las benevolencias de la palabra. Solamente frente a ese lugar santísimo. No es solamente la ley de la atracción. Eso sirve, eso funciona, eso es real. Cuando usted declara la palabra y usted lo cree y usted desata algo y usted lo atrae para su vida, 1000 por 1000 funciona, porque es la palabra de Dios, es esa tercera dimensión, esa cuarta dimensión donde Dios quiere que entremos y atraigamos lo que Él tiene en el cielo para nosotros. Pero solamente estando en esa presencia podemos atraer lo que es nuestro. Solamente estando en esa presencia. Amén. Tú tienes que entender que solamente estando en la casa de tu Padre puedes usar las cosas de tu Padre. Si tú estás fuera de la casa de tu Padre, aunque las cosas te pertenezcan, están bajo llave, están bajo cerrojo y tú no puedes entrar a tomarlas. Tú tienes que estar adentro para tomar lo que es tuyo. Amén. Esa es la presencia, eso es lo que el Señor nos está enseñando con el tabernáculo. Tenemos que dejar cosas atrás, hermanos. Tenemos que dejar cosas atrás. Ya es en serio. Ya es grave el asunto. Ya es grave el asunto. Ya no podemos estar jugando de iglesita. Ya no podemos estar jugando de cristianos. Ya no podemos estar jugando de que hoy sí y mañana no. Hoy me conviene y mañana no me conviene. Hermano, ya no es el tiempo. Ya yo tengo que aprender a entender que esta vida
es una vida radical, que tú tienes que tomar un estado radical en Dios, aleluya, que tú tienes que aprender a abrir tu boca y declarar palabra de bendición, palabra de honra, que tú naciste para servir al Señor, que tú naciste para bendecir el templo, que tú naciste para honrar al Padre. Ese tiempo que tú gastas escuchando música que no agrada a Dios, es tiempo perdido en tu vida, es tiempo perdido. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios, tú tienes que exaltar al Padre, tú tienes que hacer un altar de adoración permanentemente en tu vida. Decía el versículo que leímos al principio, el Señor pidió que fuera en la mañana y en la noche la alabanza, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Dice que la nube estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba en la noche. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, durante el día, durante comemos, durante dormimos, durante hablamos, aleluya. Un día de esos me mandaron un cuadro que decía, ¿por qué te tomas tan en serio la palabra de Dios? ¿Por qué te tomas tan en serio tu vida cristiana? Y decía abajo, porque Jesús se tomó en serio mi salvación. Hermanos, si sabes, eso es cierto y eso nosotros ya no lo entendemos y eso nosotros ya lo olvidamos. Ay, es que Jesús venga, es que qué va a pasar con el rapto, es que qué va a pasar con que el apocalipsis, ¿qué es esto, cierto? ¿Sabes? Ya eso no interesa, ¿sabes? No interesa. Interesa tu relación con Dios, interesa tu amor con Dios, interesa que busques de Dios, interesa que seas la persona que Dios necesita que tú seas. Ya deja de pensar en cómo será el rapto, cómo será la venida de Cristo, o quién está pecando y quién no está pecando, o que aquel cayó y aquel no cayó. Sabes, eso no importa ahora. Trae la presencia del Señor. Trae la presencia del Señor. Un día de estos que estaba orando por la actividad del sábado, el Señor me decía, porque yo le dije, Dios, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Y sabes qué me contestó el Señor, hermanos? Quiero que vuelvan a clamar para que yo vuelva. Quiero que vuelvan a clamar para que yo vuelva, pero no para que vuelva solamente en el rapto, no solamente para que vuelva por mi iglesia, sino para que vuelva a mi iglesia, para que vuelva a estar presente en mi iglesia, para que yo pueda volver a estar allí. Mi pueblo ya no anhela que yo esté allí presente, mi pueblo no anhela que yo lo vea, mi pueblo no anhela buscarme, mi pueblo no anhela que yo esté allí. Mi pueblo necesita la libertad, mi pueblo necesita el libertinaje, me decía el Señor. Mientras más largo yo esté de mi pueblo, a ellos les conviene más para hacer lo que se les antoja. El Señor me decía, clamen, clamen para que yo vuelva. Para que yo vuelva a esas bancas de iglesia, para que yo vuelva a esos tabernáculos, para que yo vuelva a esos corazones, para que yo vuelva a estar presente delante de mi pueblo, para que mi pueblo sienta temor de Jehová cuando va a hacer algo, para que mi pueblo sienta temor de Jehová cuando va a hacer lo indebido, para que mi pueblo me sienta ahí a su lado, para que él sienta que yo estoy ahí y que no pueden pecar y que no pueden hacer lo malo delante de mí. Pueblo, el Señor necesita que tú anheles su presencia. El Señor nos está llevando por el tabernáculo, no porque nos está haciendo un tour, no porque nos está llevando a que conozcamos un lugar nuevo, nos está llevando a que conozcamos su presencia, nos está llevando a que podamos profundizar en Él, nos está llevando a que podamos orar y creer que Él está allí y hablar con Él y anhelar nuevamente las lenguas, anhelar nuevamente su presencia, anhelar nuevamente
esa profecía de Ezequiel y creer que viene ese tiempo nuevamente. Que tú le puedas decir: Señor, yo anhelo ese Hechos 2, cuando tu Espíritu descendió por primera vez y nadie dijo: yo quiero esto y quiero aquello y quiero lo otro. No solamente querían la persona del Espíritu Santo revelarse y manifestarse al pueblo. ¿Sabes? Eso es lo que el Señor anhela de nosotros hoy. El Señor solamente los convocó y ellos solamente llegaron y se postraron. Y dice la palabra que cuando ellos estaban postrados, dice que fuego se posó sobre su cabeza. Dice que lenguas de fuego estaban ahí porque era el Espíritu Santo descendiendo. Y la persona del Espíritu Santo vino y ellos hablaban en otras lenguas. El vino del Espíritu los llenó el gozo, los llenó la gracia, los llenó la presencia del Señor. Y la presencia del Espíritu Santo fue manifiesta a través de ellos. Y yo le estoy pidiendo al Señor, hermanos, que ese 6 de noviembre sea para nosotros ese día de Pentecostés. Que podamos vivir ese día de Pentecostés nuevamente. Y yo hoy le pido, y yo te pido que levanten la mano ya para concluir, que ese día de Pentecostés llegue a tu vida el día de hoy. Que tú hoy puedas experimentar lo que el Señor trae para ti. Que tú hoy puedas tomar decisiones. Que tú hoy te puedas presentar delante de Dios. Que ya no busques más profecías. Que ya no busques más lo que viene, lo que no viene. Ya a ti no te interesa si el COVID es malo, si la inyección es mala, si esto es malo, si lo otro es malo. Que interésate por la presencia. Interésate por la presencia. Solo clama por esa presencia. Solo empieza a caminar por el tabernáculo. Solo comienza a buscar esa honra de Dios. Solo comienza a buscar honrar al Señor. Solo comienza a alabar al Señor. Es que ahora los cantantes también andan en pecado. Bueno, pues el Señor puso en ti palabra. El Señor puso en ti cántico nuevo. Entonces saca de tu espíritu cántico nuevo. Canta lo nuevo, canta lo que el Señor trae a tu espíritu y comienza a alabar al Señor. Empieza a ser tabernáculo, empieza a ser un tabernáculo en tu vida, aleluya. Pero ya no estés cuestionando más la palabra, ya no estés cuestionando más la iglesia, ya no estés cuestionando más el caminar de otros. Cuestiona tu caminar. Cuestiona cómo tú andas, cuestiona cómo tú vives y ordena tu camino y arregla tu camino. Ahora los cristianos solamente ponen allí en los estados: nadie tiene que ver con mi caminar, a nadie le importa cómo yo vivo, a nadie le interesa. ¿Sabes? Es cierto, te interesa a ti. Entonces tú empieza a ver cómo tú estás caminando y que tú tienes que ordenar de tu vida y que tú tienes que cambiar de tu vida, aleluya. Esto es personal, hermanos. Recuerda que este llamado es personal. Nadie te va a salvar y nadie te va a acercar a la salvación y nadie te va a condenar. El único que dio la vida por ti fue Jesucristo y solo a Él mereces honra y gloria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora declaro, Señor, la palabra por este pueblo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que este momento, Señor, está escuchando esta palabra pueda recibir de ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo ahora declaro, Padre, un renuevo, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, un antes y un después, Señor, en sus vidas. Señor, yo declaro tu propósito. Yo declaro, Señor, ahora, Padre, yo te pido, Señor, que un manto de gloria y que un manto de honra, Señor, venga sobre ellos, Padre. Oh Dios, que el temor de Jehová venga nuevamente a sus corazones y a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que ese amor por la cruz, Señor, Padre, que esa necesidad de la cruz, Señor, venga sobre ellos, Dios, y que ellos puedan entender y que ellos puedan saber, Señor Dios,
tu plan y tu propósito para ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que ellos busquen tu presencia, que ellos busquen tu palabra, Señor. Oh Dios, que ya, Señor, dejemos de estar iluminados, Señor, por el mundo, que ya las cosas del mundo no nos llamen la atención, que ya lo que el mundo nos ofrece no nos esté cautivando, que todo lo que el mundo nos da, que toda canción del mundo, Padre, ya no cautive nuestro corazón, Señor, sino que nosotros podamos verte, Señor, y que podamos buscarte, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, que la palabra, Señor, que la palabra, Señor, sea, Dios, nuestro alimento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice este pueblo, bendice, Señor, a cada uno, Dios. Yo derramo, Señor, tu palabra, Padre. Yo derramo tu bendición, Señor, sobre cada uno de ellos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, Padre. Que la gracia y la paz del Señor, Dios, venga sobre sus corazones, Padre. Y que ellos puedan, Señor, entender, Dios, que vienen tiempos mejores, Señor. Pero solo, Padre, para los que habitan al abrigo del Altísimo, Señor. Padre, que ellos puedan entender que viene tiempo de cosecha, Señor, pero para los que habitan al abrigo del Altísimo, Dios, para los que moran, Señor, bajo tu sombra, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que tengan sed de búsqueda, Señor, que venga una sed de búsqueda, que venga una sed de salvación, Señor, que venga una sed de entrega a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora declaramos, Señor, sobre cada vida, Dios, tu propósito, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a este pueblo, hermanos, les bendigo, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que esta palabra pueda llevarnos a ese nivel, a ese lugar que necesitamos o que Dios necesita para nosotros. Amén. Que usted pueda caminar en pos de la visión, que usted pueda caminar sin temor, que usted pueda caminar entendiendo que hay muchas cosas más adelante, que lo que usted ha perdido ha sido lo mínimo y ha sido para que quede espacio, para que la honra del Señor venga sobre su vida. Amén. No tenga temor de lo que viene. No tenga temor de lo que viene. Tenga temor de lo que pueda perder. Amén. Tenga temor de eso y búsquelo. Busque lo que el Señor tiene para usted. Amén. El Señor tiene cosas grandes. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia. Que el Señor pueda traer sobre usted esa provisión y esa bendición que usted necesita. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.